Estoy contento de poder hablar de la música. La música es algo muy humano y de hecho no solo humano. Los animales responden a la música y aún las plantas. Han habido en los Estados Unidos experimentos, 4 cajas con tierra, exactamente la misma tierra, aire, calor, humedad, en 4 cajas. Y 4 semillas idénticas, o 4 plantas idénticas en 4 cajas. Y en estas 4 cajas introdujeron canto gregoriano, música clásica, un silencio y rock. Y después de unos días, en canto gregoriano la planta florece, en la caja rock la planta está muriendo. En la mitología griega, Orfeo tocaba su lira y los animales seguían. Y Ovid dice, que necessitariano telius, carmini currentes, ili tenebat aquas. En la mitología, él podía aún parar los ríos con su música. Quizás es una exageración, pero los campesinos saben muy bien que si uno introduce una música dulce en la cabina donde las vacas están dando leche, dan más leche. Y es seguro que si los campesinos tocaran rock, o un pedazo de Beethoven, un cierto tipo de pedazo de Beethoven, las vacas darían menos leche o ninguna leche. Es decir, hay una armonía en las cosas y en la naturaleza. Y el pecado turba esta armonía. Y la revolución turba la armonía. En ciertos pedazos de Beethoven, lo veremos mañana, es claro que hay un espíritu de revolución. Por eso, la sonata de mañana, muy célebre, la Appassionata, era un pedazo preferido de Lenino, el gran revolucionario ruso, que hizo trastornar toda Rusia en la Revolución de 1917. Y él quería muchísimo esta sonata de Beethoven, porque esta sonata contiene el espíritu de la Revolución. Beethoven está, no todo Beethoven está así, pero ciertos pedazos, en particular esta sonata. Entonces, la música es muy humano, es algo muy humano. Es un lenguaje del alma. Y el alma humana puede expresar cosas con la música que no puede expresar con palabras. Y son cosas muy profundas en el alma. Por eso, los músicos que expresan lo que yo tengo en mi alma son muy queridos por mí. Hay un agradecimiento a los músicos que expresan lo que yo siento en mí. Hay una generación global de juventud que casi adoraba a los Beatles porque los Beatles expresaron lo que había en las almas de esta generación de joven en todo el mundo, en el globo entero. Entonces, la música es muy humana y muy profunda, es un lenguaje del alma. Una consecuencia, se dice apego a los músicos. Dos dioses de mi juventud, a mí, mi John Lennon era Beethoven. Llegué a conocer la música más o menos
1952, 53, llegué a conocer la música clásica, en particular Beethoven y Mozart, estos dos. Y la música de ellos yo no era católico en aquel momento, pero la música de Beethoven y Mozart era para mí muy importante, muy importante. Y tenía yo en aquel momento una casi adoración de Mozart y de Beethoven. Era joven y tonto y no tenía un Dios, entonces eran mis dioses. Pero es normal que los músicos sean como dioses para la gente, porque expresan cosas que me son muy profundas y muy cerca, son yo. Estas cosas son mí. Yo soy estas cosas. Entonces, la música ha siempre sido algo muy cerca del corazón de los hombres, y los hombres se apegan a su música y tienen una gran afección o adoración, casi adoración para los músicos. No solo los que componen la música, sino también los que tocan la música. Beethoven y Mozart, de hecho, eran pianistas excepcionales. Beethoven, improvisador genial. Mozart también. Entonces, ellos tocaban y componían. Hoy hay pocos que componen, pero muchos que tocan. Bien. Próximo punto. El alma humana y las cosas tienen una cierta naturaleza. La revolución rechaza este principio, pero es verdadero. La revolución se equivoca. Las cosas tienen la naturaleza que Dios les ha dado. Y en estas cosas, así como Dios las hizo, hay una armonía. El filósofo griego y matemático Pitágoras concebía una armonía de las esferas. Imaginaba una armonía en el espacio, entre todos los movimientos de todas las estrellas y los planetas. Y no es una idea, entonces imaginaba una música de las esferas. Y no es una idea tonta. De hecho, sobre todo, nosotros creemos en Dios, gracias a Dios, la fe es un don de Dios. Y entonces es muy fácil para nosotros que tenemos la fe de concebir que hay entre todas las cosas que Dios hizo una armonía. Bien, y nosotros sabemos muy bien, con la teología y con nuestra fe católica, que el pecado es una resistencia del hombre, un rechazo por lado del hombre de lo que hizo Dios. Es una ofensa contra Dios y es una ofensa contra la naturaleza. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, que quizás unos de ustedes conocen, San Ignacio en sus ejercicios, el segundo ejercicio sobre el pecado, uno de los puntos es que cuando estoy contemplando cuánto el pecado es feo, y cuando me doy cuenta que son mis pecados, me asombro, dice Ignacio, que toda la naturaleza no viene a aplastarme porque yo he hecho tantas ofensas. No solo contra Dios, sino en un cierto sentido contra los otros hombres, contra todo, contra el mundo. Y de hecho, el pecado es una revolución. Cada pecado es una pequeña revolución, algunos pecados representan una gran revolución. El pecado está en el alma, y no está en el cuerpo, sino está en el cuerpo a través del alma, pero no está directamente en el cuerpo. El pecado está en el alma. En el alma
del hombre que tiene libre albedrío. El pecado no está en los animales. Los animales no ofenden el orden de la naturaleza, el orden de las cosas, el orden natural. Los animales siempre con sus instintos obedecen al orden natural. El único ser que puede hacer una revolución y rechazar el orden natural es el hombre. Y esto es en su alma. Entonces, si la música es un lenguaje de lo que es más profundo en el alma, y si en las profundidades del alma puede haber adoración de Dios y una armonía con la armonía en la naturaleza de las cosas, pecado contra Dios y un rechazo del orden en la naturaleza, es asombroso que la música puede expresar las dos cosas. Entonces, la música puede expresar el hombre, el sentido que tiene el hombre de esta armonía en las cosas, y hará una música de armonía, como por ejemplo Bach. Bach era protestante, pero era un hombre profundamente creyente en Dios y protestante cristiano, creía también en Jesucristo. Y en el inicio de todo pedazo de música, escribía, si no me equivoco, algo como SDG, Soli Deo Gloria, algo así. Quizás no era Soli Deo Gloria, pero cada pedazo escribía para la gloria de Dios y pensaba en esto. Era una gran cabeza, un gran matemático, tiene un espíritu muy matemático, el orden de la matemática, que se ve en su música. Su música tiene un orden casi matemático, pero mucho más que solo matemático. Hay melodías muy bellas en Bach y armonías también. Observen cómo en este pedazo que tocó, el ritmo tiene poco interés y no hay, estrictamente hablando, una melodía tampoco, pero hay hay la armonía y la secuencia de la armonía. Y es casi matemático, porque del punto de vista del ritmo, es tan exacto y tan sin interés, tan regular, casi automático. Pero la armonía es muy fuerte y la secuencia de la armonía hace como una melodía. Pero el ritmo tiene poco interés. Si la melodía es el corazón de la música, y si uno después puede cantar la melodía, es bueno. Si no puede cantar la melodía, hace falta algo. Schubert se puede cantar muy bien esta melodía, sin armonía, sin acompañamiento. Es una serenata. Es un joven que canta su amor a la noche a su bienamado. Y tiene el corazón. Y las armonías de Schubert, melodía y armonía. Ritmo subordinado. En el Mozart, observaron ustedes, Laudate Domine, el bajo absolutamente regular, estilo dum, bum, bum, un bajo de música rock. No, porque el ritmo era perfectamente subordinado y encima había una bella melodía cantada por la soprano y entonces el coro. Valdría la pena de escuchar una segunda vez, para escuchar el bajo. Un ejemplo como el ritmo
está perfectamente subordinado a la melodía y la armonía también. Entonces, hay Dios, hay una armonía en el mundo creado por Dios. Hay el pecado que puede rechazar esta armonía de Dios, esta armonía en las cosas de Dios. Y hay una armonía en la música, hay una belleza de las melodías que puede expresar también, que puede reflexionar con el libre cooperación del hombre, su libre apreciación de la belleza de la creación, reflexiona en la armonía de su música, en la belleza y la armonía de su música. Pero si el hombre quiere expresar la revolución y el pecado, y si quiere expresarlo con la música, lo puede también. Lo puede también. Pero no será una música de armonía. La melodía habla a la cabeza. La armonía, esto es una simplificación, por supuesto. La armonía habla más al corazón y el ritmo habla de aquí en abajo, a los pies, el ritmo a los pies. Y disculpe, pero no sé si ustedes saben, rock and roll es una expresión en los Estados Unidos para el acto de marido, de esposo y esposa. Rock and roll, es decir, el sexo, en el nombre mismo. El ritmo expresa la parte baja del hombre. Entonces, escuchemos de nuevo la el bajo como un boom, boom. Pero ¿qué diferencia en Mozart? Este bajo, que no conozco, pero no es solo una nota, será una línea por sí mismo. Entonces, lo que es normal para expresar, pues que la melodía es más alto y la armonía tiene que estar subordinado a la melodía y el ritmo tiene que estar subordinado a la melodía. Y en la bella música, esta subordinación es normal, así como en la vida del hombre, la subordinación de la parte inferior a la parte superior es normal. La insubordinación de la parte inferior es la revolución, porque pongo el ritmo encima y la melodía en bajo, y hay siempre menos melodía y armonía también, queda casi solo el ritmo, es la revolución. Es el rechazo del orden de Dios. Por eso, un misa rock es una contradicción en los términos. Yo no puedo adorar o venerar a Dios
con la revolución. Es imposible. Yo no puedo venerar a Dios con el pecado. El pecado ofende a Dios. Y yo no puedo, entonces, venerar a Dios, introducir en la iglesia una música que es en gran parte ritmo, con poca armonía y poca melodía, es un desafío a Dios. Quizás no soy consciente de esto, pero el lenguaje, el alma, la naturaleza del alma es objetiva, queridos amigos. No depende de mí la naturaleza de mi alma, depende de Dios. Es Dios que me ha creado y no yo mismo. Yo no he determinado la naturaleza de mi alma. Yo con mi libre albedrío hago lo que quiero con mi alma dentro de ciertos límites. Pero afuera de estos límites no. Entonces, la naturaleza del alma, si tenemos todos la misma naturaleza de alma, tenemos todos un alma, y la alma de cada uno de nosotros es de la misma naturaleza. Sigue que si la música es el lenguaje del alma, la música también tiene una naturaleza objetiva. Y la misma música tendrá el mismo efecto en diferentes hombres, en gran parte. Hay diferencias particulares, pero no esenciales. Esencialmente, este pedazo de Mozart no hará ninguno de nosotros se pondrá a hacer esto escuchando aquella música. Entonces es una música calma y todos estaremos más o menos calmados escuchando aquella música. La naturaleza de Mozart es objetivo. La naturaleza de Beethoven es objetivo. La naturaleza del rock es objetivo. Y cuando se analiza esta objetividad, se ve que mucho se puede decir sobre la naturaleza de la música según las relaciones entre estos tres elementos en la música. Mañana veremos esto en la Appassionata de Beethoven y perfectamente independentemente del rock. No tiene nada que hacer con el rock. Pero Beethoven muestra las mismas verdades sobre la música que muestra la música rock. Es decir, que la música rock tiene una cierta naturaleza y tendrá inevitablemente ciertos mismos efectos en casi todos los hombres, en casi todos los tiempos. Y los católicos que reflexionan y que conocen la música, hay gente que conoce y comprende la música y hay otra gente que no comprende, que no piensa o no comprende. Pero el romanciero Tolstoy, de que veremos en 2 días el gran román Anna Karenina, comprendió benísimo la música. Él sintió y comprendió la música. Entonces los que comprenden la música saben que la música rock, por la importancia de su ritmo, por la depreciación, por lo menos la pobreza de su armonía. Yo creo que el padre Labuche ha probado la pobreza de la armonía. Pobreza en comparación con otras músicas. El predominio del ritmo, la pobreza de la armonía y también la pobreza o con la música rap, la non existencia de la melodía. Se puede afirmar objetivamente, he aquí la revolución. Y entonces, padres católicos que comprenden la música,
que comprenden la fuerza de la música, el poder de la música, para formar las almas, para penetrar en las almas y para formar las almas. Padres que comprenden la música prohibirán la música rock y que quieren que sus hijos lleguen al cielo, prohibirán la música rock en su casa. Y si estos padres han comprendido lo que es la música rock, mucha gente no comprende, porque no han pensado en la naturaleza de la música, en la naturaleza de la armonía, en la armonía de la creación de Dios, en la armonía que hay que hacer en el alma que responde a esta armonía en la creación. Mucha gente no ha pensado en todas estas cosas. Muchos jóvenes de hoy que viven en un mundo de mentiras, lo dije ayer, tienen un instinto de rechazo de este mundo de mentiras y tienen razón, en un cierto sentido tienen razón, porque este mundo creado hoy por los adultos es horrible, es en muchos sentidos horrible. Y entonces los jóvenes escuchan, basta leer las palabras de los músicos rock para ver cómo rechazan el dinero, rechazan el materialismo, saben que tiene que haber algo más, no saben lo que es, y quisieran algo más, pero no encuentran, entonces tienen un instinto de destrucción. Exactamente el mismo instinto en la sonata apasionata. Y ustedes verán como en este pedazo la armonía, la melodía está subordinada a la armonía o la melodía al ritmo, como ustedes escucharán como el ritmo toma la melodía y la destruye. Y la destruye en una tempestad, una crisis, la primera crisis, lo que yo llamo la primera crisis en el fin del desarrollo. La primera crisis es nada otro que un acorde de séptimo disminuido, se dice, Y este acorde llega en alto y baja hasta el bajo, y cuando llega en bajo hay un fuerte ritmo. Es un pedazo increíble, la apasionata. Y se ve aquí, se escucha el ritmo destruyendo la melodía, arrancando, así apoderando, arrancando y con un hoja de papel. Bien, es lo que hace el ritmo con la melodía. Y se ve también en el segundo movimiento que tocará la subordinación de la melodía a la armonía, porque el segundo movimiento es este. Necesito las notas. Pero la melodía es sin interés. Disculpe. La melodía es sin interés, pero la armonía es interesante. Desgraciadamente no puedo tocar sin las notas.
No, ustedes verán, mañana veremos. Entonces, hay muchísimos hombres, los liberales, que quieren la libertad. La libertad es decir, que significa de hecho el rechazo del orden puesto por Dios. Yo no estoy contento de estar limitado dentro de los límites de Dios. Entonces yo rechazo estos límites y yo afirmo mi libertad. El mundo moderno está lleno de liberales afirmando su libertad y haciendo en el mismo momento la revolución. Entonces el mundo moderno es revolucionario y los revolucionarios están creando este nuevo mundo, este nuevo orden mundial, el globalismo. El rock juega un papel muy importante, disculpe, en el globalismo. La política no está separada de la religión, y las dos no están separadas de las artes. Todas tres, artes, política y religión, salen de las profundidades del alma. La política es la relación del hombre con los otros hombres. La religión, su relación con Dios. Y las artes, las expresiones. Y arquitectura, ustedes vieron el arte románico. Y la literatura, vieron Dante. Y todo está en conjunto. La música hace parte de este conjunto. Entonces, cuando vivimos en una época revolucionaria, la política es revolucionaria, la religión es revolucionaria, las artes son revolucionarias, la música es revolucionaria, música rock. No es, por favor, jóvenes, no es solo la música rock que es una tierra baldía. Tierra baldía es este poema muy célebre de T.S. Eliot, del año 1922, de un intelectual de clase alta en Inglaterra. Es decir, la clase alta llegó a este rechazo de Dios 50 años antes de la clase baja, porque la clase alta conduce la clase baja. El rock and roll es la expresión en nivel popular de un desorden a que la clase alta había llegado 50 años antes. Y la música moderna, dicha moderna, la música supuestamente seria de Stravinsky, Alban Berg, estos músicos, por favor, tan serios, tan serios, pero su música es increíblemente fea. Quisiera quizás escuchar algo de Pierre Boulez, son intelectuales. Todos tenemos que absolutamente que venerar a estos grandes artistas tan feos. Igualmente en las artes, Picasso. Todos tenemos que adorar a Picasso, por favor. Picasso es un idiota. Es un vacío. Hay casi nada en Picasso, sino la revolución y el rechazo de la belleza. En Picasso expresa el rechazo de la belleza, el rechazo de la armonía, y tiene nada que hacer con la música rock y con la música. Es un artista de las feas artes. Las bellas artes no son más bellas, son feas. ¿Por qué? Porque en las artes ha tenido lugar exactamente la misma revolución como en la música y en todo otro. Y en el nivel de clase alta se llegó a una música perfectamente fea, perfectamente vacía, hace 60, 70, 80 años, aún antes de la Primera Guerra Mundial. Los intelectuales, los músicos intelectuales de Viena, Arthur Schoenberg en particular, Schoenberg, horrible,
horrible. Pero era de moda. Y el desorden a nivel popular es menos desordenado que el desorden a nivel superior. Entonces, no se trata de injuriar a los jóvenes cuando se dice que la música rock es la revolución, porque la clase alta hizo una revolución más fea y mucho antes de la música rock. La música rock es sencillamente la consecuencia de una clase alta que dejó la verdad y rechazó la belleza hace 100 años, casi 100 años. La pregunta que nosotros aquí ponemos a ustedes: ¿qué mundo quieren ustedes crear para ustedes y para sus hijos mañana y pasado mañana? ¿Quieren ustedes crear un mundo de desorden y de rechazo de Dios? Si es lo que quieren, ustedes no van a prohibir la música rock en el hogar cuando ustedes se casarán. Y sus hijos, desde 3 años, cuando usted pondrá su música rock preferida en el máquina CD. Y será perfectamente normal, pero como dice el padre, ¿qué podrá este niño comprender de la armonía de las cosas? Habrá absorbido la contraarmonía desde su niñez. Y no habrá lugar para la armonía, porque la desarmonía, la contraarmonía, posee su alma. Me acuerdo una vez, y nunca olvidaré, pasé en Francia en una familia de una judía, madre de nuevo, católica, madre de 9 hijos, ella artística como muchos judíos, y música, y toca el piano, y todos sus hijos, 8, habían aprendido un instrumento. Y podían formar un pequeño orquesta. Enrique tenía en aquel momento 4 años. Y la señora quiso que la familia, hubo 7 de los 8 otros niños en la casa, creo, quiso que toquen un pedazo de Mozart para mí. Bueno, bien. Entonces Enrique se puso en mis rodillas, 4 años. Y escuchar. Y los otros todos tocaron este pedazo de Mozart. Clarinete, un violín, un corne, piano, qué sé yo. Y era muy bello. Y Enrique con 4 años escuchaba. Mozart penetraba en su alma. A través de sus orejas penetraba en su alma. Me dije a mí, este chico no va nunca a apreciar el rock. El rock llegará demasiado tarde. El rock, cuando él escuchará el rock, dirá, qué horror, qué vacío, qué feo, dirá, porque conoce ya Mozart. La belleza, la armonía, la melodía y el ritmo subordinado de Mozart. Y su alma está ya llena. La parte música de su alma está ya llena de algo bueno y bello. El problema hoy es que los jóvenes no escuchan Mozart. Los padres de ustedes, muchísimos, han sido ya beatleizados en su juventud, ¿verdad? O rolling stoneizados. Entonces, sus padres de ustedes tienen en la sangre musical, the Beatles, the Rolling Stones y los otros de mi país. Comprendo el problema, yo comprendo el problema porque conozco Inglaterra. Entonces, sus padres
¿Y cómo pueden sus padres que han absorbido y creído y apreciado esta música prohibirla para ustedes? Es muy difícil. Entonces, para que los padres prohíban esta mala música, esta música de revolución en las casas y en las familias de ustedes, habría falta un curso para los jóvenes padres, un curso de este tipo para los jóvenes padres. ¿Qué pasó? Hace un año hicimos este mismo curso para los jóvenes. Y después nos decimos, sería una buena cosa hacer algo semejante, algo parecido para los padres de estos jóvenes. Entonces en el seminario organizamos y estábamos listos para dar un cursito de 3 días para los jóvenes padres, para que ellos comprendan y para que ellos protejan a sus hijos de esta música revolucionaria. ¿Qué pasó? Ofrecimos este cursito en el mes de febrero pasado. Hubo un joven padre que se inscribió. Uno. ¿Qué significa esto? Significa, queridos jóvenes, que si ustedes quieren limpiar la casa de música fea, dependerá de ustedes, porque ustedes no pueden contar con sus padres. Los padres no comprenden y no quieren, lo que es mucho más grave, aparentemente, aparentemente no quieren comprender. No quieren cambiar, no quieren comprender la conexión entre la música y la vida. Quieren ser católicos domingo y gozar de Rolling Stones y Beatles lunes a sábado. Esto no es posible. De Dios no se burla. Yo no puedo, es un santo que lo dijo, un santo católico hace siglos, hace 15 siglos. Dijo, no podemos bailar con el demonio en esta tierra y gozar con Dios en el cielo. El uno o el otro. Tenemos que elegir. No podemos bailar con el demonio en esta vida y gozar con Dios en el cielo. Queridos jóvenes, Dios está afuera de nosotros, es objetivo y no depende de nosotros. Creó una creación y cosas con una naturaleza que es lo que es independientemente de nosotros. Nos dio a nosotros el libre albedrío. Nosotros podemos elegir cómo vamos a conducir nuestras vidas, cómo vamos a llenar nuestras casas, cómo vamos a llevar nuestros hijos mañana o pasado mañana. Tenemos el libre albedrío y podemos elegir. Comprendan ustedes muy bien que si ustedes eligen esta música objetivamente creará un tipo de familia y de casa. Y ustedes si quieren esta casa es la música para crear este tipo de casa. Si en cambio
¿Ustedes quieren crear este tipo de casa? Habrá que escuchar música en que la armonía y el ritmo son subordinados a la melodía y no el inverso. Y si hay este tipo de música en la casa, como había Mozart para el Enrique de 4 años, habrá una otra vida en esta casa. ¿Qué casa quieren ustedes? Ustedes tienen el libre albedrío, ustedes pueden elegir, pero tengan los ojos abiertos. A mí se me dice que la música rock tiene un ritmo mucho demasiado fuerte, que tiene armonía muy pobre, tiene melodía muy pobre. A mí no importa un pepino. Yo quiero la música rock, yo quiero la melodía pobre, quiero la armonía pobre, quiero el ritmo. Bien, bien. Buena suerte con el futuro en este mundo y en la eternidad para sus hijos y para ustedes. Si en cambio ustedes quieren conducir una vida en armonía con Dios para poder gozar con Dios para la eternidad, yo pequeñamente encomiendo que ustedes piensen en la naturaleza de la música y que ustedes piensen en elegir una música que pone las cosas en orden y no en desorden. Y para probar, para apoyar digamos, visión de la naturaleza de la música, de la naturaleza objetiva de la música, perfectamente independientemente del rock, esperen ustedes mañana por la tarde para escuchar la sonata apasionada. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficis suis.